Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo, que está conformado por Leonardo Tique, Michael Salazar, Cristian Esteban y Laura Tijanca, vamos a presentar el tema de las coordenadas galácticas. ¿Qué es el sistema galáctico? Imaginen que el universo es una ciudad gigante y pues nuestra galaxia, la Vía Láctea, es como un barrio. Pero pues no es como un barrio plano, sino es como una hoja de papel. Es, es como un gran disco giratorio lleno de luces. Entonces pues en él, su grosor el disco de estrellas tiene unos 1000 años luz de espesor, pero el gas y el polvo, que es el medio interestelar, son mucho más delgados. Y posee una inclinación de unos 60 grados aproximadamente. ¿Qué son las coordenadas galácticas? Entonces, para poder estudiar el universo necesitamos una forma de ubicar los objetos que están en el espacio. Las coordenadas galácticas son ese sistema de referencia que está diseñado para estudiar la estructura de la Vía Láctea. Este sistema de coordenadas está centrado en el Sol y alineado con el plano de la galaxia. Esto permite que los objetos sean ubicados mediante coordenadas. En este caso son latitud galáctica y longitud galáctica, y funcionan de manera análoga a la longitud y latitud terrestres o geográficas. En general, la astronomía necesita estos sistemas, o lo que busca la astronomía es poder ubicar objetos en el cielo de manera precisa. Antes de este sistema se utilizaban principalmente coordenadas horizontales. El problema con las coordenadas horizontales es que no están alineadas con la estructura de la galaxia, y eso dificulta el análisis científico. Por esta razón, en 1958, la Unión Astronómica Internacional definió oficialmente el sistema de coordenadas galácticas. El objetivo de esto fue estandarizar la ubicación de los objetos dentro de la galaxia. La solución que propone el sistema es cambiar el plano de referencia y alinearlo ya no con la Tierra, sino con el disco galáctico, y definir un origen hacia el centro de la galaxia. ¿Por qué usarlas? Entonces, las coordenadas galácticas son como un mapa de la Vía Láctea, y lo que nos permiten es ubicar estrellas o cuerpos celestes y entender cómo está organizada nuestra galaxia. Esto, más allá de entender cómo está ubicada, es importante porque el sistema está definido en función de un plano galáctico, y esto nos permite minimizar la complejidad geométrica y alinear los datos con la estructura real del sistema. ¿Cómo usarlas o en qué caso usarlas? Bueno, entonces en ingeniería, cuando nosotros eh, elegimos un marco de referencia o un sistema de referencia, no lo hacemos como un detalle más de un proyecto o de un estudio, sino que es la base de nuestro proyecto, de lo que estemos haciendo, o de un problema a solucionar. Y también es una decisión estratégica. Esto que nos permite o que nos garantiza que nuestro problema sea, que esta decisión lo que nos garantiza es que nuestro problema sea resuelto con la menor complejidad posible. Entonces, ¿para qué podríamos utilizar el sistema de coordenadas galácticas? Cuando nuestras observaciones quieran hacerse sobre objetos que estén en el espacio, pero cuando estemos buscando relación entre ellos, o que sea un análisis a gran escala, y no cuando sea un análisis que esté relacionado con su interacción, o que su centro tenga que ser la Tierra en específico. Entonces, ¿qué busca? Que la representación espacial sea coherente. Al momento de nosotros hacer una exposición de resultados, siempre es importante que lo que está escrito o lo que nosotros mostramos como resultado sea coherente con lo que estamos mostrando. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué facilita? Facilita representar de una manera más fiel o más coherente los cuerpos celestes y el sistema en general, no un cuerpo celeste en particular, sino el sistema y cómo interactúan los cuerpos celestes. Nos facilita el análisis de distribución espacial de una manera mucho más
exacta, más precisa. Nos facilita mucho hacer modelamiento y simulación de algunos procesos que ocurren o pueden ocurrir eh, dentro de la Vía Láctea. Y por último, y lo más importante, que finalmente fue el objetivo de la creación o la estandarización, de la oficialización de las coordenadas galácticas, es la integración y estandarización de datos observacionales. Y lo que pasa es que al no depender de la ubicación del observador, es muchísimo más fácil integrar datos de todo el mundo sobre observaciones astronómicas. Las coordenadas galácticas, ¿cómo funcionan? Entonces, es un sistema de referencia cuya base, eh, el plano medio, es el ecuador galáctico, que básicamente es el plano del disco estelar y su origen está dentro del centro de la Vía Láctea. Básicamente se compone su esfera es geocéntrica, su plano de referencia es el ecuador galáctico y sus coordenadas son longitud galáctica y latitud galáctica. Aparte del ecuador, su estructura está compuesta por meridianos galácticos que pasan, que básicamente lo que hacen es pasar por el polo norte galáctico y el contrapolo, contracentro o contrapolo o polo sur galáctico podría ser también. Y lo que hacen es generar círculos máximos para dar referencia. Entonces, la estructura parte del ecuador galáctico, que es el círculo máximo que describe el plano medio de la población estelar, de los discos, de los brazos espirales de la Vía Láctea, que es pues nuestra galaxia, la galaxia que habitamos. Entonces, esa división ya que es un círculo máximo, es el ecuador, pues divide en dos hemisferios la Vía Láctea. Y esos hemisferios, al igual que en el sistema de coordenadas terrestres o geográficas, se dividen en hemisferio norte galáctico y hemisferio sur galáctico. Además de eso, como lo habíamos mencionado antes, están los meridianos galácticos, que son semicírculos máximos con extremos en los polos G y G', que son básicamente el polo norte galáctico y su contrapolo. Aparte de eso, los elementos más importantes son pues la latitud galáctica y la longitud galáctica. La latitud galáctica es la separación angular tomada sobre el meridiano galáctico, que vendría siendo este de acá, y medida desde el ecuador galáctico hasta el astro, y la latitud sería el máximo valor que puede llegar a tomar la latitud es de 90 grados y se toma positiva hacia el norte galáctico y negativa del meridiano galáctico, del ecuador galáctico hacia el polo subgaláctico. Y está la longitud galáctica, que se toma sobre el ecuador desde el punto B, que sería el centro de la Tierra, en el sentido oeste hasta el meridiano galáctico del astro. Y ese sí se puede tomar de 0 a 360 grados. En el centro de que básicamente es como el corazón de la galaxia, en todo el centro de este gran carrusel de estrellas y polvo, em, y se encuentra pues algo muy especial que es Sagitario A asterisco. ¿Por qué ese asterisco? Asterisco, porque es un agujero negro supermasivo. Pero pues funciona como un imán gigante que hace que todas las estrellas de la galaxia vayan a su alrededor. Es como el motor que tiene todo unido.
Y pues este agujero negro supermasivo está situado a 26.000 años luz de la Tierra. Como se puede observar en la imagen, siempre hay una gran distancia de él y nosotros. Y pues su masa es de 4 millones de soles, es una fuente de radio compleja y su imagen fue captada apenas en el año 2022. Para esto necesitamos, bueno, para saber cómo de pronto uno no perderse entre el espacio, básicamente nuestro eje de referencia siempre va a ser Sagitario A asterisco, que básicamente es como un GPS que nos dice que básicamente la longitud y latitud están en 0 grados. Básicamente es como el ecuador o todo el plano de la galaxia. Acá pues podemos encontrar el anticentro galáctico y el polo norte galáctico. En el anticentro galáctico nos dice que el punto exactamente, que es el punto exactamente opuesto al centro, mirando hacia afuera de la galaxia, es decir, una longitud de 180 grados y una latitud de 0 grados. Esto significa que uno está mirando al borde externo de la Vía Láctea, y como en dirección a la constelación de Aurígida. En el polo norte galáctico es como si uno estuviera mirando hacia arriba, saliendo del disco de la galaxia. La longitud no es tan relevante aquí, pero pues se pueden ver constelaciones como la Coma Berenices y pues tiene una latitud de más de 90 grados. Esto significa que está en dirección, hay muy poco gas y polvo galáctico, por lo que es ventana ideal para que los astrónomos observemos las galaxias lejanas sin interferencias. Digamos que para hacer como un resumen de esto, pues Sagitario A básicamente es el que está en el centro de la galaxia. La nebulosa del Cangrejo se encuentra cerca del anticentro y del plano. Las Casiopeas A eh, es el resto de la supernova en el disco. Como dato útil, si la latitud cero de un objeto es cercana a 0 grados, significa que el objeto está sumergido en el disco de la Vía Láctea, donde están la mayoría de las estrellas y nebulosas. Si la latitud es alta, cerca a más de 90 grados, el objeto está muy por encima del disco, es decir, este se encuentra lejos del mismo. Bueno, el sistema galáctico es solo una forma de mapear el universo y su relación con otros sistemas depende totalmente del punto de referencia y la orientación que elijamos. Vamos a ver la relación que tiene este con otros sistemas de coordenadas. Bueno, como primero vamos a ver el sistema horizontal, altitud y azimut. Este sistema de coordenadas, que bien lo explicaron las compañeras, define la posición de un objeto celeste basándose en el horizonte local y la vertical del observador. Como punto de referencia tenemos el observador, o sea, nosotros parados en la Tierra. La relación que tiene, bueno, es que este es el sistema más básico, nos dice dónde está la Vía Láctea en el cielo nocturno, en ese preciso momento desde Bogotá. La limitación con la que cuenta es que, pues, debido a la rotación de la Tierra, como que esto nos va a alterar, pues, como la medida que tengamos. El uso bien, es ideal para telescopios con montura altoazimutal y para localizar astros a simple vista. Bueno, seguimos con el sistema ecuatorial, es como el más común. El sistema de coordenadas ecuatoriales es un método astronómico que también, como lo vimos con el grupo que nos explicó, nos sirve para localizar astros en la esfera celeste usando el ecuador celeste y el equinoccio invernal como referencia. Como punto de referencia tenemos el ecuador de la Tierra proyectado al espacio. Eh, a diferencia, pues, del ecuatorial, que usa el ecuador de la Tierra proyectado al cielo, el sistema galáctico usa el plano de la Vía Láctea. Con relación con el sistema galáctico, pues este es como el sistema ecuatorial, es el estándar para los telescopios. Como dato técnico, pues tenemos que el plano galáctico está inclinado
aproximadamente 62.9 grados respecto al ecuador celeste. Eh, el polo norte galáctico se encuentra en las coordenadas ecuatoriales a sección recta, 12 horas 51.4 minutos y declinación de 27.13 grados. Su uso eh, prácticamente se convierte de coordenadas galácticas a ecuatoriales para saber hacia dónde podemos apuntar en nuestros telescopios. Como tercero tenemos el sistema eclíptico. El sistema de coordenadas eclíptico es un marco de referencia astronómico que utiliza el plano de la órbita de la Tierra, o sea, la eclíptica, como referencia para ubicar astros. Como punto de referencia tenemos el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Su relación pues se usa para estudiar planetas y asteroides. A diferencia el sistema eclíptico pues que se basa en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. O sea, el sistema eclíptico usa la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El dato técnico, bueno, el sistema galáctico y el eclíptico, como ya lo dijimos, están inclinados unos 60.2 grados. Esto explica un poco por qué el sistema eclíptico y lo que llamamos el camino del Sol, que es el sistema eclíptico, y el de la Vía Láctea, de la Vía Láctea se cruzan en el cielo, pero no son el mismo, son diferentes planos. Con el sistema supergaláctico, pues que era como para mencionarlo nomás, como que si bien el sistema galáctico se centra en nuestra galaxia, el supergaláctico se centra en la distribución de cúmulos de galaxias cercanos. Entonces, pues su relación también con el plano supergaláctico es casi perpendicular al plano galáctico. Pues esto ayuda a los astrónomos a estudiar la estructura del universo a gran escala sin confundirse pues con el polvo de estrellas de nuestra propia galaxia. Los objetos extragalácticos. Bueno, estos objetos como tal tienen la particularidad de que se encuentran fuera de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea. Como tal, estos objetos extragalácticos son como tal estructuras enormes de una gran variedad o como tal fenómenos, como lo pueden ser el caso de galaxias diferentes como Andrómeda, cúmulos y supercúmulos de galaxia, cuásares con núcleos extremadamente energéticos, explosiones de rayo gamma o galaxias activas que tienen sus propios agujeros negros supermasivos. Bueno, como tal, estos objetos extragalácticos se pueden encontrar con el sistema de coordenadas galácticos, pero en la práctica es más fácil utilizar otros sistemas de coordenadas, como es el caso de las ecuatoriales, que es más fácil emplear con los telescopios. Ahora vamos a hablar un poco sobre datos curiosos o, bueno, principalmente aplicaciones o descubrimientos que se han obtenido gracias al sistema de coordenadas galáctico. Bueno, para empezar voy a aclarar un poco más algo que se dijo anteriormente, y es que como tal nuestro Sol no está totalmente alineado con el plano galáctico, estamos desplazados un poco. Estamos desplazados aproximadamente 20 parsecs en el norte galáctico, que equivale a aproximadamente 65 años luz, lo cual es relativamente bastante poco a comparación de la magnitud del tamaño que tiene toda nuestra galaxia. Aún así, este tamaño, aunque parece no ser mucho, es un dato que es bastante importante para tener precisión al momento de dimensionar nuestra galaxia, cálculos que requieren los astrónomos como tal. Bueno, como tal nuestro Sol lo que hace es que no tiene un movimiento continuo, por así decirlo, sino que oscila, tiene cierto movimiento armónico, se podría decir, como un rebote, que oscila hacia arriba y hacia abajo con respecto al plano armónico, lo cual causa que nosotros crucemos con el plano galáctico cada 30 o 35 millones de años. Según se ha registrado, la última vez que nosotros cruzamos exactamente en el plano galáctico fue hace 2 o 3 millones de años aproximadamente.
Bueno, como tal en este ejemplo, se identifica bastante la diferencia que tiene el sistema de coordenadas galácticos con los otros sistemas de coordenadas, principalmente porque en el sistema de coordenadas galácticos se puede modelar y tener una mejor estructura, un mejor entendimiento de la estructura de la galaxia u otros objetos supermasivos bastante grandes. Pues gracias al sistema de coordenadas galácticos se puede emplear de una manera más organizada, identificar patrones como tal. Entonces se utiliza el hidrógeno, que es el gas más abundante y que tiene la particularidad de tener una señal de radio que nos permite ver regiones ocultas de la galaxia. Entonces a partir de esto y del efecto Doppler, que como tal relaciona distancias con velocidades, se puede modelar con colores de una manera bastante visual la forma que adquiere como tal nuestra galaxia. Y de esta manera, tras varios estudios, se identificó que nuestra galaxia tiene como unos brazos. Otro descubrimiento bastante importante que se obtuvo gracias a las coordenadas galácticas fue la mejor comprensión del polvo estelar. Pues antes, cuando los astrónomos observaban el cielo y veían regiones oscuras, esto se asumía como la ausencia de estrellas como tal. Pero luego cuando se empezó a utilizar estas coordenadas, encontraron de que, bueno, empezaron a contar las estrellas y a medir su luz, su brillo en función de la latitud de las coordenadas galácticas. Y se dieron cuenta de que cuando las estrellas se acercaban a la latitud 0, su brillo era mucho menor, a comparación de las estrellas que estaban alejadas de la latitud 0. Fue entonces que se le dio la definición a algo llamado extinción interestelar. La extinción interestelar es el oscurecimiento de la luz estelar causado por el polvo galáctico, que depende, según la estadística que hicieron, de la latitud galáctica. Como tal, este polvo, que ya empezaron a dar la definición de polvo estelar, lo que hace es que absorbe la luz, lo que hace que la estrella parezca mucho más débil y la dispersa, desvía tras del hecho la luz. Eso hace que sea totalmente imperceptible las estrellas cuando se observa cerca a la latitud de 0 grados. Bueno, y para finalizar, como último dato curioso, gracias al sistema de coordenadas galácticas se logró afirmar la existencia de la materia oscura. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, como ya se ha mencionado varias veces, gracias a estas coordenadas se puede observar mejor la estructura de la galaxia, de tal manera que permite observar patrones. Y con esto se pueden utilizar herramientas, como la mencionaba anteriormente, el efecto Doppler, que permite observar las distancias y las velocidades de los objetos. ¿Qué hicieron los astrónomos? Lo que hicieron fue observar diferentes objetos alrededor de toda la galaxia y midieron la velocidad de cada uno de estos objetos. Y encontraron que la velocidad de estos objetos no tenía sentido de acuerdo a las leyes de Newton. Según las leyes de Newton, un objeto al encontrarse más cercano a una gran masa debe aumentar su velocidad. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, los planetas que se encuentran más cerca del Sol tienen una velocidad lineal mucho mayor a comparación de los planetas que se encuentran más lejanos. Los más lejanos tienen una velocidad mucho más lenta a comparación de los cercanos. Bueno, pues esto se supone que debe aplicarse también para nuestra galaxia. Los objetos que se encuentren más cercanos a esta gran masa que es un agujero negro supermasivo deben tener una velocidad mucho mayor a comparación de los objetos que se encuentran más alejados del centro. Pero lo que se encontró fue que la velocidad de todos los objetos en la galaxia son casi que iguales, son constantes. La velocidad lineal no varía y eso no tiene sentido porque los objetos que se encuentran más alejados tienen una velocidad mucho mayor a la que se supone que deberían tener, y al tener una velocidad mayor a la que se supone que nosotros pensábamos, pues deberían salir disparados esos objetos de la galaxia, deberían salirse de la galaxia como tal, pero no lo hacen, se siguen manteniendo dentro de la galaxia orbitando en el agujero negro, en el núcleo como tal. Entonces aquí surgía el problema con todo esto, y la solución fue decir que existe una gran cantidad de masa invisible, que no emite luz, que no se puede ver directamente, pero que sí ejerce gravedad. Esto como tal es la materia oscura, y es la que mantiene unida todas las galaxias. A continuación, algunas referencias de donde nosotros nos informamos, y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, profesor.